Video 19. Tuberías y accesorios. Buenos días, señores estudiantes. Entonces vamos a trabajar algunos aspectos importantes de las tuberías en los conductos a presión, a gravedad o por bombeo. Las tuberías a gravedad están expuestas a una serie de elementos externos y internos que hace que las mismas sean especiales. Ejemplo, decíamos nosotros que cuando los conductos son cerrados a presión, el tubo está sometido a una presión interna diferente a la presión atmosférica. Y entonces, esa presión interna que va a estar sometido, pues tiene que absorberla la tubería. Entonces, la tubería tiene que tener unas características especiales, ¿no?, de resistencia, tal que la presión interna en ese punto pues, sea absorbida por las tuberías. Por eso vamos a empezar a trabajar para la presión interna del diseño de las tuberías. Entonces dice presiones en la aducción o en la red de conducción. Entonces, la presión que debe soportar la tubería, incluyendo la onda de sobrepresión, esa es una cosa, ¿no? Hay un caso que es, la tubería resiste las presiones, pero muchas veces se generan sobrepresiones debido al golpe de ariete. Entonces, la tubería tiene que digamos, soportar no solamente la presión interna, sino que tiene que soportar más las sobrepresiones que genere el golpe de ariete. En ningún caso deberá exceder la presión de trabajo recomendada por el fabricante del ducto. La onda de subpresión no debe generar presiones manométricas inferiores a 10 metros de columna diaria. En todo caso, la presión nominal de trabajo de las tuberías, válvulas y accesorios debe ser indicada por el fabricante, considerando los factores de seguridad que éste considere conveniente, cumpliendo siempre con las pruebas, ensayos y normas técnicas correspondientes al material, accesorio y o válvula. Entonces, las tuberías, los accesorios y las válvulas, etcétera, deben de ser capaces de soportar las presiones y las sobrepresiones. En caso de que se tengan grandes presiones, siempre debe efectuarse un análisis técnico-económico comparativo entre la posibilidad de modificar el trazado, adoptar tuberías de alta presión o la alternativa de disponer cámaras de reductoras de presión y tuberías de menor presión. O sea, hay alternativas para cuando se hace muy alta la presión en las tuberías, pues existen dispositivos, válvulas reductoras de presión, cámaras de reductoras de presión, etc. En todo caso, debe verificarse que la presión resultante sea suficientemente amplia para alcanzar siempre las zonas más altas del trazado. Esto de tuberías, pues el fabricante me dirá, ¿no? El fabricante dirá, el fabricante me dirá cuál es la presión de trabajo de las tuberías, ¿no?, y de los accesorios. Yo no puedo, ¿no? Entonces, mi diseño no puede pasar de las presiones de trabajo que tienen esos accesorios. Se deberá garantizar una presión dinámica mínima, ojo, ¿no? Dice, se deberá garantizar una presión dinámica mínima de 5 metros en los puntos topográficos más elevados y tomando como referencia la cota clave del equipo. Entonces veamos a ver una grafiquita por aquí, más abajo, que tomábamos de referencia esta. Venimos por aquí, mire, de aquí, desde este punto aquí, desde la cota del tubo a la línea pesométrica, mínimo 5 metros. Entonces tenemos que respetar eso. Ese de 5 metros no tiene validez para aquí la zona de entrada, ni por aquí la zona de salida, porque ya están muy cerca la pesométrica. Entonces, el resto de la conducción. Bien, entonces vamos a ver otras cosas que tenemos aquí
bajo esas características. Velocidades, entonces, vamos a ver velocidades mínimas en las tuberías de aducción y conducción. Entonces, hablamos de conductos a presión. Teniendo en cuenta que el agua fluye a través de la tubería de aducción o conducción, puede contener materiales sólidos en suspensión, debe adoptarse una velocidad mínima en las tuberías. Se recomienda una velocidad mínima de 0,5 metros por segundo, aunque este valor dependerá de las características de autolimpieza, de la calidad del agua y la magnitud de los fenómenos hidráulicos que ocurren en la tubería. Entonces, este es un primer criterio, velocidad mínima de 0,5 metros por segundo. Pero si es un agua muy limpia, pues puede ser de pronto que adoptemos menor velocidad, ¿no? Pero mayor velocidad, mayor área, ¿no? O sea que me da más diámetros más grandes. Entonces tenemos que las velocidades mínimas están bajo ese concepto. Velocidad máxima en las tuberías de aducción y conducción. En general no debe limitarse a la velocidad máxima en las tuberías de aducción o conducción. El límite a la velocidad estará dado por la presión máxima producida por los fenómenos del golpe de ariete. Para tuberías de aducción, por la erosionabilidad de la tubería. Entonces, estas velocidades máximas muchas veces se limitan, ¿no? Ustedes saben que cuando hay un golpe de ariete, la sobrepresión debido al golpe de ariete es función de la velocidad del líquido en el tubo. Entonces, digamos que si a mayor velocidad, mayor sobrepresión del golpe de ariete. Entonces, nosotros limitamos la velocidad para que la sobrepresión del golpe de ariete no sea tan alta. Entonces, dice que la velocidad máxima de las tuberías, pues, no tiene límite, pero sí límite del golpe de ariete. Pendientes en las tuberías. Dice, con el objeto de permitir la acumulación de aire, ¿no?, en los puntos altos de la tubería y su correspondiente eliminación a través de válvulas ventosas, ya las veremos ahorita, colocadas para este efecto con el fin de facilitar el arrastre de los alimentos hacia los puntos bajos y acelerar el desagüe de las tuberías, estas no deberán colocarse en forma horizontal. Entonces, las pendientes mínimas recomendadas son las siguientes. Bueno, cuando el aire circula en sentido de flujo del agua, la pendiente mínima será del 4%. En este caso, pues ahí tienen ustedes las recomendaciones de las pendientes en las tuberías. Damos la profundidad de la instalación. Además de las recomendaciones establecidas en el literal 712, recomendaciones de trazado, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. En todos los casos, la profundidad mínima para el tendido de la línea de aducción debe ser de por lo menos 0,6 metros, medidos desde la superficie del terreno hasta el lomo de la tubería, o sea, la parte alta de la tubería. Entonces, 0,6. El eje de la tubería debe mantenerse alejado de las edificaciones con cimentaciones superficiales. ¿Por qué? Porque una cimentación el bulbo de la cimentación puede ejercer presiones sobre la tubería. Debe mantenerse una profundidad mínima indispensable para la protección de la tubería y su aislamiento térmico. En áreas de cultivo o cruces de carretera, líneas de ferrocarril, avenidas, aeropuertos, la profundidad mínima debe ser de 1 metro, con excepción de aquellos casos que se han diseñado sistemas de protección debidamente justificados y aprobados por la empresa prestadora de servicio con el fin de disminuir dicho área. En el caso que la tubería de aducción cruce suelos rocosos inestables, debe tomarse las medidas de protección necesarias, tales como revestimiento en concreto simple, anclajes y concreto refuerzo. Bueno, en caso de que la tubería se tienda en zonas con pendientes altas, podrán adoptarse terrenos superficiales, siempre y cuando se tengan en cuenta todos los apoyos y anclajes autodeslizantes. Entonces, hay veces que las pendientes son muy fuertes. Entonces, al colocar la tubería, entonces tienen que poner anclajes para que no se vaya la tubería, no se ruede. Entonces, hay que colocar una serie de anclajes. En el caso de que se utilicen las tuberías de PVC, necesariamente estas deben ser enterradas, ¿no?, o en su defecto protegidas contra los rayos ultravioleta con pintura de color aluminio o blanco. Entonces, enterradas o protegidas con, por ejemplo, la tubería de PVC por un puente, entonces se la protege con color aluminio o blanco. Porque el radio ultravioleta afecta mucho las tuberías, disminuye su resistencia.
Cuando la naturaleza del terreno y por otras razones sea necesario poner la tubería muy próxima a la superficie, debe preverse los elementos de protección que aseguren que la misma no estará sometida a esfuerzos o deformaciones que puedan causar roturas o afectar el funcionamiento hidráulico normal de la tubería. Dice, en el caso de que la línea de adducción o conducción esté sujeta a algún tipo de sumergencia temporal, debe tenerse en cuenta que podría ocurrir levantamientos debidos a la subpresión cuando la tubería se encuentra vacía. En este caso debe preverse la colocación de las protecciones correspondientes si las características del agua freática presentan condiciones de agresividad. Hay muchas veces, y lo he visto en algunas zonas, que eso pasan por zonas pantanosas y colocan la tubería y listo, pero cuando está vacía la tubería empieza a flotar. Entonces lo que tienen que hacer es colocarle anclajes, ¿no?, para que no se eleve la tubería. En todos los casos debe verificarse que la línea piezométrica o línea de gradiente hidráulico quede ubicada en las condiciones más desfavorables de los caudales previstos, por lo menos 5 metros por encima de la clave de la tubería y por lo menos 1 metro por encima de la superficie del terreno. Las condiciones anteriores no deben exigirse en los tramos inicial y final de conductos ligados a un embalse o una cámara de contacto con el mar. Siempre que sea posible, debe hacerse coincidir las deflexiones verticales con las horizontales. Todos los pasos sobre quedadas, ríos, canales, depresiones y otras estructuras deben ser enterrados hasta donde sea posible, con el fin de minimizar los pasos aéreos a los estrictamente necesarios, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, vulnerabilidad, menor costo de la instalación, etc. Bueno, entonces esto es cuánto tuberías. Vamos a ver el funcionamiento de las tuberías. Para esto tenemos este grafiquito. Dice que esta es la línea de carga total y esta es la línea de carga piezométrica. Esta línea de carga total y la línea piezométrica están divididas por un valor de V al cuadrado sobre los que V es, ¿no?, es la velocidad al cuadrado. Entonces esta diferencia de nivel es esta línea de carga total y esta es la piezométrica. Siempre la tubería va debajo de la línea piezométrica, dijimos. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo aquí el nivel 1 y aquí el nivel 2, entonces aquí tengo una pérdida por entrada, ¿no?, KB al cuadrado, y aquí empieza la línea de carga total y después pérdidas por este C1 menos KB al cuadrado, que la pérdida por entrada me daría la cuota aquí. Aquí tendría yo la salida, ¿no?, y la cuota piezométrica aquí menos K de salida por V al cuadrado sobre 2G me tiene que dar este P. Menos V al cuadrado sobre 2G me daría la línea piezométrica. Entonces dice, la línea de carga referente a una tubería es el lugar geométrico de los puntos representativos de las tres cargas, de velocidad, de presión y de posición. La línea piezométrica corresponde a las alturas a las que el líquido subirá en piezómetros ciclados a lo largo de la misma. Es la línea de presiones. Las dos líneas están separadas por un valor correspondiente al término V cuadrado sobre 2G. Esto es energía cinética o carga de velocidad. Si el diámetro del tubo fuese constante, la velocidad del líquido será constante y las dos líneas serán paralelas. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo coloco un piezómetro, ¿hasta dónde me va a dar el agua? Hasta la línea piezométrica, no hasta la línea total. Entonces, siempre un tubito aquí. ¿Y qué me marcan los manómetros? La línea piezométrica. Bueno, pero dice, la cuota C1 corresponde a la energía total disponible en el primer depósito. En relación al plano de referencia adoptado, la cuota C2 corresponde a la carga total en el segundo depósito. En la salida de T1 hay una pérdida de carga por entrar a la tubería y eso decíamos nosotros que es 0,5 V al cuadrado sobre 2G. Este 0,5 depende del tipo de tubería. Y en la entrada hay una segunda pérdida local, pérdida a un estanque grande a la atmósfera y es 1 V al cuadrado. Entre estos dos puntos existe la pérdida de carga por fricción a lo largo de la tubería representada por la inclinación de la línea. H dividido entre F. De manera general, en conductos a presión, la línea piezométrica no deberá interrumpir la tubería. ¿Qué pasa con esta línea de carga piezométrica y esta línea de carga y la piezométrica? Generalmente en los diseños, cuando uno dibuja, solamente dibuja una línea. ¿Y por qué no dos?
Entonces dice consideraciones prácticas. En los problemas corrientes generalmente se desprecia la diferencia existente entre las dos líneas, energía y piezometría. En la práctica, la velocidad del agua en las tuberías es limitada. Si se admite, por ejemplo, que la velocidad, aquí, velocidad del tubo es 0,90 metros por segundo, como velocidad media, resulta la siguiente carga de velocidad, al cuadrado sobre 2G, es igual a 0.04 metros, o sea, 4 centímetros. Entonces, la diferencia entre esta y esta es 4 centímetros. Y ustedes que entenderán que si una conducción es de 1 kilómetro, 4 centímetros, cuando vamos a diseñarlo, ¿no? o ponerla en AutoCAD, la línea piezométrica y la línea total casi se confunden, ¿no? Se confunden por la escala, muy pequeñito con 4 centímetros, ¿no? Entonces, generalmente como se confunden, cogemos la misma historia, la misma línea de carga total y la línea de carga piezométrica, ¿no? Entre estos dos puntos existe la pérdida de carga de manera general. En conductos a prensión, la línea piezométrica no deberá interceptar la tubería. Bueno, estábamos en consideraciones prácticas, ¿no? Entonces tendremos nosotros que son 4 centímetros. Por eso dice, para efectos de estudio de la posición relativa de las tuberías, admitir la coincidencia de las líneas de carga y la piezométrica. Bueno, entonces esas son consideraciones de tipo general. Dice usted la velocidad mínima, la velocidad máxima. Pues la tenemos en base al golpe de ariete. Limitamos la velocidad máxima específicamente por el golpe de ariete. Pero, por ejemplo, en tuberías, pues las tuberías PVC admiten velocidades muy altas, ¿no? De 20, 30 metros por segundo. Bueno, materiales para las tuberías de aducción y conducción. Hay diferentes tipos de materiales en las tuberías, ¿no? Hay tuberías PVC, hay tuberías de asbesto cemento, hay tuberías de acero, hay tuberías de hierro, hay tuberías plásticas. Bueno, hay unas 10 o 15 sistemas de tubería. Cada una con sus características y especificaciones. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta todas las características de las tuberías con el objeto de utilizar la mejor tubería en cuanto a costo, que es lo que más, y en cuanto a durabilidad y en cuanto a fenómenos químicos y físicos que puedan afectar las tuberías. Entonces, por esas situaciones, tenemos que estudiar qué tipo de materiales son de las tuberías y también las ventajas y desventajas. Dice, en relación con las características de los diferentes materiales que conforman las tuberías de aducción y conducción y las ventajas y desventajas de los mismos, la tabla 7.2 muestra un resumen de las características principales de los materiales más comunes. Para la selección de los materiales de las tuberías deben tenerse en cuenta los siguientes factores: la resistencia contra la corrosión y la agresividad del suelo. Corrosión interna, porque muchas veces las tuberías, por ejemplo, de hierro, se corroen y entonces hacen que las irregularidades de las paredes vayan variando y entonces las pérdidas de carga al final son diferentes que las pérdidas de carga iniciales. Entonces, corrosión y agresividad del suelo. El suelo es un elemento que me va a afectar las tuberías. Yo tengo, por eso en las tuberías yo tengo que considerar dos pHs, ¿no? El pH del suelo, que me corroe la tubería, por ejemplo, puede ser por la parte externa, y el pH del agua, ¿no? Que me da corrosión en la parte interna, ¿no? Y entonces yo tendría que tener en cuenta el pH del suelo y el pH del agua para ver si la tubería va a ser, tiene una determinada agresividad del pH del agua. Entonces aquí, ¿no? Tipo de unión y necesidad de anclaje, ¿no? Aquí vamos a ver diferentes tipos de uniones y las necesidades de anclaje. Por ejemplo, si las presiones son muy altas, pues las uniones no me resisten y entonces tengo que anclar la tubería. Por ejemplo, cuando la tubería pasa por niveles freáticos altos y está en el nivel freático, pues puede quedar vacía y
digamos, irse hacia la parte superior por flotación. Entonces tenemos que meterle también anclajes, ¿no? Y como le digo, tipo de uniones por alta presión, pues de pronto no me resiste la alta presión y yo tengo que ver cuál es la presión, si la unión está capacitada para resistirme la tubería y si no, también colocar anclajes. La resistencia a los esfuerzos mecánicos producidos por las cargas tanto internas como externas. Dice, las características de comportamiento hidráulico del proyecto, incluyendo las presiones de trabajo máximo y mínimas, las sobrepresiones y subpresiones causadas por el golpe de arriba. Entonces, para elegir las tuberías, pues yo tengo que ver, hay tuberías que me resisten hasta cierto límite. Por ejemplo, las tuberías PVC o las de, sí, PVC me resisten 160, 180 metros de presión, pero no más. Y yo tengo una presión de 250, entonces no puedo colocarle esa tubería, tengo que meterle otra tubería de una mayor resistencia. Entonces tengo que ver eso, pues, para escoger mi tubería. Yo también puedo, digamos, cuando la tubería no tiene, en algunos sitios que no tiene mucha presión, pues puedo utilizar una tubería. Y los sitios de mucha presión, pues puedo yo utilizar tubería de alta resistencia. Las condiciones económicas del proyecto, ¿no? Porque las tuberías, pues, cuestan, ¿no? Y entre más presión resistan, más el costo de las tuberías. Las condiciones de transporte e instalación adecuadas para el tipo de terreno que cruce la aducción, ¿no? Hay muchas tuberías que son flexibles, por ejemplo, las tuberías plásticas. Un tubo de 8, bueno, 12 pulgadas me lo carga 2 personas, pero un tubo de asbesto, cemento, de hierro no me lo cargan 2 personas en una conducción. Entonces, ese costo de transporte interno tengo que yo verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a costar, ¿no? La resistencia contra la tuberculización e incrustación de las tuberías. Hay ciertas tuberías o el agua tiene sustancias minerales y en determinado tipo de tuberías, por ejemplo las tuberías de hierro, esos minerales se incrustan en las paredes del tubo y muchas veces esas incrustaciones determinan que los diámetros sean menores, ¿no? Son tantas las incrustaciones que el diámetro interno va variando. Entonces, un diámetro original de 4 pulgadas, de pronto uno ya destapa eso y ve que el diámetro es de 2 pulgadas. Y entonces eso me produce mucha pérdida de carga o pérdida de energía. La vida útil tenida en cuenta para el desarrollo del proyecto, decíamos 25 años, ¿no? Debe elegirse el material de las tuberías teniendo en cuenta que las características de este satisfagan las necesidades del proyecto, considerando no solamente uno o dos de los puntos anteriormente indicados, sino examinándolos en conjunto con los costos de inversión inicial, costos de mantenimiento a largo plazo, así como la seguridad y la vulnerabilidad de la tubería. El diseñador debe conocer las características que presenten los distintos materiales típicamente utilizados en la tubería para conductos a presión. Podrán utilizarse tuberías de materiales comerciales siempre y cuando se conozcan las características técnicas de estos materiales, se cumplan con las normas técnicas nacionales o internacionales y estos sean aprobados por la empresa que preste servicio en el municipio. Generalmente, pues las normas técnicas colombianas son las normas INCONTEC. La tabla 712 puede utilizarse como guía en el estudio de los diferentes materiales posibles. Pueden utilizarle materiales no incluidos en esta tabla siempre que se cumplan con las especificaciones de la NTC, norma técnica colombiana. Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? En esta gráfica he puesto yo tubería PVC unión platino. Esta es una tubería blanca que se utiliza, ¿no? Miren ustedes aquí, en esta parte de abajo tengo un extremo liso y aquí en la parte superior tengo un extremo campana. Pero miren ustedes, la campana está adherida al tubo, o sea que es parte del tubo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para pegar dos tubos? Este lo sacamos y lo metemos por aquí. Aquí en la parte interna hay un caucho. El caucho, le echamos grasa al caucho y la tubería resbala por este caucho y llega a esta parte de acá. Cuando el sistema está trabajando a presión, el caucho tratará, ¿no? Se llena el agua y tratará de salirse. Entonces, al tratar de salirse,
crea un sello hidráulico y eso no permite que salga el agua por el sistema. Estas tuberías, como le digo, son bien interesantes. Son tuberías PVC, vamos a hablar sobre ellas, pero hay otras tuberías, estas unión platino, que son tuberías que se llaman biaxiales. Estas son, digamos, poco flexibles, pero hay tuberías de PVC mucho más flexibles que podemos nosotros darle una vuelta hasta aquí, ¿no? Yo diría que tú puedes dar la vuelta hasta aquí. Entonces son tuberías, estas son un poco rígidas, pero hay tuberías más flexibles. Bien, entonces veamos a ver la tabla 7.2. Características de la tubería para conductos a presión. Acero. Bueno, relativamente liviano, no creo que sea muy liviano, ¿no? Alta resistencia a la tracción, sí señor. Adaptable a zonas donde puede haber asentamientos también, porque ya se puede adaptarse a los asentamientos, pues puede tener movimiento. Resiste presiones altas, sí señor. Muchas veces cuando las presiones son muy altas, entonces en las zonas de mayor presión utilizamos tubería de acero. Baja resistencia a la corrosión, esto sí es un problema, ¿no? Porque aquí me afecta el pH del agua y el pH del terreno. Dúctil y maleable, está sujeta a electrólisis. Baja resistencia a la corrosión externa en suelos ácidos o alcalinos, ¿no? Entonces me afecta. Entonces muchas veces la revestimos, ¿no? Con pintura espósica para no tener problemas. En diámetros grandes su resistencia a carga exterior es baja. Presenta tuberculización cuando no tiene revestimiento interno, ¿no? O sea, es incrustaciones en estas partes. Poca estabilidad estructural bajo presión negativa y diseño estructural acorde con la presión requerida. Entonces, estas son las tuberías de acero. Generalmente las utilizamos cuando la presión es alta, ¿no? Muy alta la presión, ¿no? Porque el acero, pues, es costoso, ¿no? Entonces, en las partes donde es muy profundo, en esa parte de presiones altas, le metemos acero y del resto, cuando las presiones son menos altas, el resto de la tubería le ponemos normalita. Asbesto cemento, dice, no sujeta a corrosión electrolítica. No, se acartona en suelos con altos contenidos de CO2. Tiene un problema con el pH, pH del agua y pH del suelo. Entonces, cuando el pH es muy alto, también se acartona, ¿no? O el pH del suelo también se produce acartonamiento. Una vez en una población teníamos una serie de daños y no sabíamos qué era. Después hicimos análisis de suelo y resultó que el pH era de 5. Y entonces estas tuberías se acartonaban y entonces tocó cambiarlo, ¿no? Porque el suelo les dañaba. Buena estabilidad estructural siempre. Frágil. No creo que sea muy frágil, ¿no? Es resistente esta tubería. Relativamente liviana, no es muy liviana, ¿no? Es muy pesada, sobre todo cuando son de alta resistencia. En suelos ácidos, el pH inferior a 4, necesita revestimiento espósico externo. O sea, que el suelo le afecta, ¿no? Estos de asbesto cemento, pues hay digamos que estas tuberías se están dejando de utilizar por una situación que dicen que el asbesto produce cáncer, ¿no? Pero eso es en las fábricas y todo eso, en las tuberías de asbesto no, pero pues ya esta tubería ha sido, digamos, ya está saliendo del servicio por esa creencia de que el asbesto cemento en las tuberías produce cáncer. Concreto reforzado con cilindro de acero, ¿no? Es decir, concreto reforzado con cilindro de acero. Entonces, estas tuberías son de concreto, pero tienen un revestimiento en acero. En suelos ácidos necesita revestimiento espóxico externo, porque es concreto. Muy resistente a cargas externas, a presión interna y a golpe de aliento. Es pesada. Buena estabilidad estructural y diseño estructural de acorde con la presión requerida. O sea que podemos nosotros, para tal presión, son tuberías de concreto, pero adentro tienen un revestimiento estructural. Hierro dúctil, ¿no? Dice, muy buena resistencia a la corrosión.
Buena resistencia a carga exterior, medianamente liviana, es pesada, medianamente dúctil, es decir, facilidad de montaje, bueno. Poca estabilidad, elasticidad, dice, sujeta a corrosión electronítica, sujeta a tuberculización cuando no está revestida internamente. Generalmente, pues las tuberías de hierro son afectadas por lo mismo, por el pH del suelo y también el pH del agua. Entonces, muchas veces para que no la afecte el pH del agua, se la recubre internamente, ¿no? Puede estar recubierta con el objeto de que no tenga ese problema. Hierro fundido, ¿no? Dice la misma historia, ¿no? Sujeta a tuberculización cuando no está revertida. Entonces, esta de hierro dúctil y hierro fundido, generalmente los fabricantes la recubren, ¿no? De algún elemento interno con el objeto de minimizar esa tuberculización. Y el PVC, ¿no? Inerte a la corrosión, sí. Liviana y de fácil manejo, sí. Baja resistencia a cargas externas, esto sí es el problema, ¿no? Porque es muy frágil, ¿no? Y un golpe bastante fuerte, pues la daña, ¿no? Temperatura máxima de trabajo 50 grados centígrados. Por eso estas tuberías de PVC no sirven para sistemas de protección contra incendio, porque un incendio más de 50 grados se derrite las tuberías en instalaciones hidráulicas en edificios. Y por lo tanto, pues, el sistema de protección contra incendio no vamos a meter en tubería PVC, ¿no? Baja resistencia a la fricción. Puede friccionarse. Fácil de perforar para incorporación de acometidas. Segregada cuando está expuesta a los rayos solares. Por eso hay que, en estas tuberías, pintarlas. ¿Sí? Poliéster reforzado con vinilo. Bueno, ahí tenemos eso. Bien, entonces nos hemos dado un viaje por las principales tuberías que utilizamos en acueductos, ¿no? Entonces, pero no solamente una línea de aducción tiene tuberías, ¿no? Sino que también está complementada con una serie de accesorios, ¿no? Y estructuras complementarias que hacen que el sistema funcione adecuadamente. El sistema no es solamente tuberías. No tenemos que fijarnos solamente en las tuberías, sino que hacer un análisis de los accesorios que tiene que llevar esa aducción para que funcione adecuadamente. Sin muchos de estos accesorios, los sistemas no funcionarían inclusive llegan hasta no transportar agua si las condiciones no son favorables. Por eso debemos nosotros hacer el estudio de los accesorios y estructuras complementarias. Entonces, para conductos a presión, aspectos generales. En todos los casos en que se utilizan aducciones o conducciones a presión, debe analizarse la necesidad de utilización de dispositivos de protección para la línea. Estos dispositivos tendrán el objeto de controlar la sobrepresión y subpresión en los diferentes puntos de la tubería. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la tubería, deben instalarse diversos elementos según las necesidades de cada caso. Las válvulas que serán utilizadas en la aducción o conducción, ya sea de control por gravedad o por bombeo, deben responder a las diferentes necesidades del proyecto específico. Entonces, hay varias válvulas y cada una tiene una especificidad correspondiente en el proyecto. En todos los casos debe verificarse que los accesorios y las estructuras complementarias colocadas en la línea de aducción a presión tengan un comportamiento adecuado con respecto a los posibles problemas de cavitación. Debe cumplirse con la norma técnica AWA C550-90 o también podemos escoger la norma Incontec. Entonces vamos a ver las primeras válvulas. Válvulas de corte o cierre. Entonces, estas válvulas, generalmente, estas válvulas van al principio y al final de la línea de aducción. Las válvulas de corte o cierre, al principio y al final de la línea de aducción. O sea, yo salgo y pongo una válvula de corte para que me corte el sistema, o al final
¿no? Para que no entre a la planta de tratamiento o al tanque de almacenamiento, pues coloco una de estas válvulas. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene la válvula, la estructura y aquí un disco. Aquí el disco está abajo. Pero ¿qué hago yo? Aquí tengo un cuadrante y yo muevo ese cuadrante. A medida que muevo este cuadrante, el disco sube y ocupa esta posición. Entonces la válvula está abierta. Si yo quiero cerrarla, muevo este cuadrante y ese disco entra hacia la parte de abajo. Entonces por eso son de corte o cierre, para abrir y cerrar. Bueno, una cosa importante es estos laterales que tienen estas válvulas. Por ejemplo, esta. O por ejemplo, esta. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos aquí el cuadrante, la válvula y este elemento. Esta es una junta hidráulica. Junta hidráulica, ¿no? Esta es una brida, porque aquí voy a colocar un accesorio de hierro, otro accesorio de hierro. Aquí vienen unos tornillos que unen un accesorio de hierro con otro accesorio de hierro y sale, ¿no? Generalmente esto lo utilizamos en plantas de tratamiento. Y hay otro que es la junta de brida y esta es junta de extremo liso. Entonces, el extremo está liso. Entonces, si nosotros vemos estas tuberías, por ejemplo, estas tuberías, ¿no? Tenemos aquí junta hidráulica. Esta sería una junta hidráulica. Y acá un extremo liso. Entonces, yo, por ejemplo, en esta válvula, yo podría acoplar el extremo liso de la válvula con esta junta hidráulica. O sea, este extremo de esta válvula, lo puedo meter con la junta hidráulica. Entonces, no necesito ningún aditivo, ningún accesorio, porque esta junta hidráulica, ¿no? Es como que si yo tuviera en la válvula esto. Entonces, yo coloco este tubo en esta junta hidráulica. Por eso se llama junta hidráulica. Y este es bien interesante porque si yo tengo aquí una junta hidráulica, tengo el extremo liso y llega directo a la junta hidráulica. No tengo necesidad, ya el accesorio lo tiene la válvula. Este accesorio de bridas, pues yo tengo que pegar con otra brida aquí, y aquí tiene unos tornillos y le voy utilizando. Entonces, este es accesorio de junta hidráulica de brida y extremo liso. Entonces, ¿cómo haría el extremo liso yo? Pues si yo tengo el extremo liso allí, pues yo coloco mi válvula y miren ustedes, este extremo, viene el extremo liso de la válvula y entra con esta junta. ¿Ya? Entonces, no necesito tampoco accesorio. Dice, estas válvulas deben localizarse al comienzo y al final de la línea. En todos los casos debe hacerse un estudio de transientes hidráulicos para la operación de las válvulas en el sistema. Las válvulas son como son de apertura y cierre, y si usted cierra muy rápido esta válvula, pues va a tener problemas por la sobrepresión del golpe de ariete. Por lo tanto, este cierre de estas válvulas tiene que ser muy lento. En casos en que la tubería registre grandes desniveles, es necesario verificar que para la condición de cierre de las válvulas de corte, la presión en el punto más bajo no supera la presión de diseño establecidas en el literal 743. Como estas válvulas, por ejemplo, veamos un gráfico aquí. Aquí viene la válvula aquí y la válvula aquí. Pero al cerrar esta válvula, la presión me va hasta acá arriba. La presión me va hasta acá arriba y baja. Y entonces, fíjense ustedes que esta tubería no estaría sometida a esta presión, sino sometería a esta presión, a la diferencia de la presión estática, más la sobrepresión del golpe de ariete que produce esto. Entonces, estas tuberías deberán estar sometidas a grandes presiones. Entonces, eso es lo que yo debo calcular para ver, ¿no? Cuál es el tipo de tubería y el tipo de accesorio que necesito para las presiones. Bueno, entonces vamos con
Dice, el diámetro de la válvula será seleccionado de la forma tal que la relación entre el diámetro de la tubería y el diámetro de la válvula sea aproximadamente 1,25, utilizando el diámetro comercial más cercano al valor obtenido. El diámetro de la válvula debe verificarse para evitar la creación de cavitación para flujos con altas velocidades. Que los flujos con alta velocidad muchas veces me dan cavitación y yo con esa válvula allí medio la cierro y empieza a generarse cavitación. Y la cavitación es un golpeteo, un tranqueteo que se genera entre el aire que se genera en el accesorio y el tubo, y entonces eso me puede romper y me dañar las paredes del tubo. Dice, debe hacerse un estudio de trascientes hidráulicos para la operación de las válvulas en el sistema y debe confeccionarse un manual de operación correspondiente a dicho sistema. Decíamos nosotros que el problema de esto es que se cierre rápidamente esta válvula. Donde se cierre rápidamente esta válvula, la sobrepresión debido al golpe de ariete es altísima y me puede romper la tubería. Entonces yo lo que tengo que hacer es un manual de operación y decirle, mire, esta válvula nomás se puede cerrar en tantos segundos mínimo, y póngale ahí una, prohibido tocar esto, ¿no? Entonces eso tiene que ser la operación. Bien, miren ustedes, ahora sí vamos a ver otras válvulas, ¿no? Válvulas de cierre, vamos. Hay casos que yo tengo que limitar el caudal. Digan ustedes que yo vengo con un tramo principal y yo tengo que darle a una vereda, un caudal. Entonces yo, si yo no hago una limitación de caudal, pues la vereda se me lleva todo el agua. Entonces lo que hago es colocarle ahí de la conducción principal, aunque no se puede, pero a veces toca, hacer una desviación, pero yo limito el caudal. Le digo, bueno, usted solamente entiende, en mi proyecto dice, solamente le puedo dar 5 litros por segundo a tal vereda. Entonces pongo una válvula reguladora del caudal que no me permite el paso, sino de máximo de 5 litros por segundo. Entonces fíjense ustedes esta válvula. Como su nombre lo indica, limita el caudal a un fijo máximo ajustable, independientemente de la variación del caudal o demanda que se produzca. El caudal puede ser medido con un tubo pitot o por orificio calibrado. Regulan a un caudal fijo, independientemente de la fluctuación de las presiones de trabajo y caudales de inicio. Entonces yo puedo regular el caudal, si yo tengo un tubo pitot, el caudal mío es tanto, le puedo regular esta válvula. Previene, por ejemplo, el funcionamiento de bombas a un rendimiento demasiado elevado o regula el rendimiento de todos los sistemas e instalaciones. ¿Sí? Entonces, esta me regula en el sistema de bombeo para que no me pase más de tantos caudal litros por segundo. El otro elemento es unas válvulas reguladoras o reductoras de presión. Muchas veces tenemos presiones excesivamente altas. Por ejemplo, en la misma historia. Si yo tengo un tubo principal y digan ustedes que yo hago un ramal a una vereda, pero la vereda queda muy profunda, ¿no? O sea, yo tengo mis tuberías acá arriba y la vereda queda abajo. Entonces, ¿qué se va a generar? Pues unas presiones altas allá en la vereda, ¿sí? La vereda que está quedando abajo, entonces van a haber muchas presiones y yo no quiero que se me generen muchas presiones, pues entonces lo que utilizo es una válvula reguladora de presión. Entonces, el agua pasa por ahí, por la válvula reguladora, y las presiones, digamos, disminuyen, ¿no? En esa válvula reguladora de presión pasa el agua por esa válvula y es como que en la válvula reguladora tiene una pérdida de carga o pérdida de energía. Cosa que cuando sale el agua de la válvula reguladora, las presiones ya son mucho más bajas. Y entonces pueden llegar tranquilamente a la localidad. Entonces, esto lo utilizo y lo he utilizado. Yo alguna vez tenía un proyecto en una localidad y específicamente era una vereda, como les digo el caso. Pusimos una válvula reguladora de presión y disminuimos el problema. Aquí el problema de la válvula reguladora de presión es que no es solamente cuando yo utilizo esta válvula, no solamente la válvula, sino que debemos que utilizar la válvula. Esta es la válvula reguladora de presión. Mire ustedes que viene con estas bridas, ¿no? La unión es tipo brida.
Entonces aquí viene la válvula reguladora de presión y aquí utilizaremos 3 válvulas que son a estas válvulas de compuerta. Entonces yo utilizaría una válvula de compuerta, una válvula de corte de bridas también, ¿no? Entonces sería aquí una válvula de bridas y acá otra válvula de bridas. Y en esta parte central yo colocaría una válvula de bridas. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Qué pasa? Que esta válvula de reguladora de presión pues se puede dañar, ¿no? Y entonces toca llevarla a hacer operación y mantenimiento de esta válvula. Entonces, para cuando toque hacer operación y mantenimiento, toca sacarla. Entonces, sacamos los tornillos de aquí, que van con la válvula de cierre aquí y esta válvula, y sacamos la válvula y cerramos estas válvulas de cierre de aquí y aquí. ¿Para qué? Pues para que no cerrar, porque si no el flujo, al quitar esto me vendría por aquí. Entonces cierre por acá, cierre por acá. Pero yo no puedo dejar a la población sin agua. Entonces por eso tengo que colocar aquí un bypass y con una valvulita aquí. Entonces cierro aquí, salgo la válvula y funciona el bypass, ¿no? Entonces estas 3 válvulas son unas válvulas de cierre, aquí tengo el bypass y a esto generalmente debo hacerle una cajilla, ¿no? ¿Para qué? Pues porque esto es grandecito y entonces para mantenerlo, este sistema aislado de todo, ¿no? Entonces tenemos esto. Como digo, entonces no solamente el costo es de la válvula, sino de los accesorios, ¿no? Que es una válvula que decíamos nosotros de brida, ¿no? Son 3 válvulas de brida, ¿no? Depende del diámetro de las tuberías. Entonces dice, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Para red de distribución, el diámetro de la válvula debe determinarse de acuerdo con el caudal máximo horario para el final del periodo de diseño del sector que atiende, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es caudal máximo horario, porque si es red, caudal de diseño es el caudal máximo horario. En caso de conducciones o aducciones, el diámetro de la válvula debe determinarse de acuerdo con el caudal máximo diario para el final del periodo de diseño. Para cuando son aducciones y aducciones, caudal máximo diario. Para poblaciones de más de 60,000 habitantes, las válvulas reguladoras de presión podrán utilizar el sistema SCADA o similares. Este hay que buscarlo o similares. Y actuadores eléctricos para operación remota para efectos de operación y mantenimiento. Yo creo que este sistema SCADA es para actuadores eléctricos, ¿no? Para operación remota. Ahora ya la nueva modalidad es todo, ¿no? Control remoto, ¿no? Por ejemplo, los medidores. Ya los nuevos medidores de las viviendas ya son medidores electrónicos, ¿no? Que ya la empresa ya no va a mandar al personal, ¿no? A ver cuál es el consumo, sino que electrónicamente el medidor tiene un dispositivo que se conecta con la central y le da el dato, ¿no? Entonces todo es ya moderno y no tienen por qué estar yendo allá, pero el aparatico es bastante costoso, ¿no? Medidor, porque tiene que tener esos dispositivos. Pero, por ejemplo, aquí en Empopasto ya están pidiendo eso, ¿no? Dice, todas las válvulas reguladoras de presión deben ir acompañadas de válvulas de cierre que permitan el monte y desmonte con fines de mantenimiento y cambio de las válvulas. Todas las válvulas, esto ya lo vimos. Todas las válvulas reguladoras deben ir acompañadas de un paso lateral, bypass, con el fin de permitir la distribución del agua potable durante las operaciones de mantenimiento o cambio de las válvulas. Ya lo vimos. Las válvulas reguladoras deben estar complementadas con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y estar provistas de un indicador del grado de apertura. Las válvulas reguladoras de presión deben soportar la presión a ambos lados, aguas arriba y aguas abajo simultáneamente, no solo por uno de ellos. Exteriormente, en el cuerpo de la válvula debe tenerse grabada una flecha que indique la dirección del flujo. En todos los casos, las válvulas reguladoras de presión deben cerrarse automáticamente al ocurrir un daño en los diafragmas. Bueno, entonces vamos a ver otras válvulitas, ¿no? Que son muy importantes y voy a indicarlo aquí. Este es mi plano de la conducción, de la aducción, viene aquí, ¿no?
Generalmente se presentan dos cosas, ¿no? El agua tiene aire. Y muchas veces si no hacemos aquí la unión entre el tanque y el tubo bien, el aire se va a ingresar a la tubería. Y entonces, primero ese aire. Y ese aire se deposita en las partes altas. O sea, aquí, aquí y acá. Y entonces, si dejamos nosotros y no colocamos las ventosas, este aire acumulado aquí hace que no pase el agua muchas veces, ¿no? Se acumula tanto aire que no pasa el agua y entonces la conducción no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es colocar en los puntos altos ventosas. Se llaman ventosas esos dispositivos porque botan aire. El símbolo es un medio círculo con una rayita vertical e inclusive aquí se le coloca una válvula. Pero bueno, este medio círculo quiere decir una ventosa. Esos van en los puntos altos de las tuberías. Pero no solamente el agua lleva aire, sino que lleva sólidos en suspensión. Y esos sólidos se depositan en la parte baja. Y entonces nosotros tenemos que sacar esos sólidos, porque si no los sacamos, muchas veces se acumulan tanto que taponan el sistema. Entonces, por eso estos dispositivos, para sacar el aire, y aquí una válvula purga, que puede ser una válvula de cierre, que la veíamos allá arriba, una válvula de cierre que se abre y se cierra, y evacúa los lodos. Por eso en la parte baja, miren, esos son dispositivos que se tienen en la parte alta y en la parte baja. Por ejemplo, tenemos aquí la ventosa, ¿no? Esta que hace sacar el aire. Tiene un niple. Aquí hay una válvula porque si hay que hacerle operación de mantenimiento a esta ventosa, pues yo cierro esta válvula y saco esto. Entonces aquí hay una válvula, hay un galápago y aquí la ventosa, aquí hay un huequito, se le hace un hueco aquí y el agua se comunica, sale por la ventosa, ¿no? Pero la ventosa tiene un dispositivo de cierre que cuando hay presión, este dispositivo va hacia arriba y cierra la ventosa. Pero si hay acumulado aire, entonces este dispositivo se baja y por aquí sale el aire, ¿no? Entonces, esta es una ventosa, ¿no? Acá hay otra ventosa que tenemos nosotros, es en PVC, ¿no? Tapón en PVC, niple, ¿no? Estas son para pequeños diámetros y estas en cualquier ferretería se la arman, ¿no? Como ventosa, ¿no? Tiene tapón, usted dice de 88 milímetros, la otra tapón, y ellos le arman la ventosa, ¿no? Esta es una ventosa que es muy barata, ¿no? Generalmente, pues, para pequeños acueductos en núcleos rurales donde no tengan plata, pues pueden hacerse esta ventosa. Pero vamos a ver, de elementos de verdad. Entonces dice, la línea de conducción y distribución debe cumplir con las válvulas o ventosas. Estas, no, yo voy a hacer una... Voy a ponerle, es que está línea de conducción. Ajá. Deben contar con válvulas, estas se ubicarán, ¿no? Y yo creo que por aquí también tenía, bueno, esto lo... Veámoslo. Entonces le dice, la línea de adducción y distribución deben contar con válvulas ventosas. Estas se ubicarán en los sitios altos de la red, en cambios bruscos de pendiente de positiva a negativa, en tramos de tubería con pendiente constante y baja, menos de 3% cada 300 metros, y en otras zonas en las que se considere necesario de acuerdo con el análisis técnico. El diámetro mínimo de las ventosas es de 2.5 milímetros, o sea, 1 pulgada. En todos los casos, el diámetro deberá calcularse para las condiciones particulares de cada proyecto. Bueno, entonces tenemos que el diámetro mínimo es 1 pulgada. Dice, en los puntos altos de la línea de adducción o conducción operando a presión, debe colocarse ventosas con el fin de facilitar la salida de aire que eventualmente se acumula en la conducción durante su funcionamiento o cuando se proceda a su llenado.
Dichos dispositivos deben permitir igualmente la entrada automática de aire durante la operación de descarga de las tuberías o cuando el caudal de agua se disminuya por causa de una rotura de maniobras o de paradas del flujo de la tubería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver aquí. Yo, mi funcionamiento es que está normal, este sistema aquí me ya está llegando, tengo mis ventosas en la parte alta. No solamente se utilizan en las partes altas, sino que yo, de acuerdo a mis características de diseño, yo puedo poner ventosas aquí o ventosas aquí o también bajando, ¿no? Entonces, no solamente es en los puntos altos, sino también puedo algunos puntos intermedios que yo considere que se va a acumular aire. Por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, pero entonces a lo que veníamos es que yo estoy funcionando aquí, pero ¿qué pasaría? Entonces dice que nunca la línea piezométrica me debe cortar las tuberías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, voy aquí, en este tramo, hay mucho material, ¿no? Y voy a hacerle mantenimiento a este punto. Entonces yo abro esta válvula, que se llama válvula purga. Entonces aquí hay mucho lodo y al abrir pues va a salir todo ese lodo, piedrillas, etcétera, que estén acumuladas aquí. Pero ¿qué sucede? Que miren ustedes, que vengo por aquí y la línea piezométrica me cortaría esta tubería, por ejemplo, si es esta. Entonces la línea piezométrica me cortaría esto. Entonces aquí, ¿qué hay? Una presión negativa. O aquí, ¿qué hay? Por ejemplo, desde aquí a aquí hay una presión negativa. Me está cortando esta tubería y esta tubería. Entonces, ¿qué hacen las ventosas? Pues absorben, botan aire. Pero el problema es que cuando hay presiones negativas, como cuando esta válvula está abierta, entonces es como un tubo, una inyección. Cuando succionamos nosotros, pues ese vacío, ¿no?, hace que la tubería se comprima. No trabaja a tensión como está trabajando normalmente con la presión, sino que trabaja por ese vacío. La tubería puede trabajar a succión y en un momento determinado esa succión, la tubería se puede aplastar, ¿no? Y muchas veces cuando las presiones son negativas, en algún tipo de tuberías uno va a ver y eso parece es una culebra plana, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplaneó por las presiones negativas. Y por eso que las tuberías tienen que soportar esfuerzos de tensión, pero también de succión, ¿no? Porque se va a comprimir la tubería y puede fallar por compresión. Entonces, con el objeto de no fallar cuando yo voy a hacer aquí el lavado, entonces yo le coloco aquí una ventosa, se llama de doble acción. Una es que la ventosa saque aire, ¿no?, saque el aire, y la otra parte de la ventosa absorba aire. Entonces, en una saca y en la otra absorbe. Entonces, cosa que si ya sacó el aire y vamos a abrir esto, aquí se me van a presentar presiones negativas, entonces en vez de sacar aire, succiona aire, ¿no? Por eso hay lo que se llaman válvulas de doble acción. Miren ustedes, ¿no? Una doble acción por aquí. Esta válvula saca el aire por aquí, pero succiona el aire por acá. O sea, cuando absorbe, entonces me crea ese vacío y me va a empezar, pero como la ventosa también absorbe aire, entonces el vacío no se forma y no se presenta esos fenómenos de la succión y no me puede dañar la tubería. Entonces son válvulas de doble acción. Aquí en esta cajita vemos una válvula de doble acción, ¿no? La caja siempre pues estas válvulas van en una cajilla correspondiente. Entonces aquí vemos una válvula de doble acción, ¿no? Saca aire y introduce aire. Veamos esta válvula de doble acción. Esta válvulita de aquí son de acción sencilla, ¿no? Es esta. Válvula de acción sencilla. Entonces esta tiene una pelotita aquí. ¿Qué pasa cuando está en funcionamiento normal? El agua presiona esta pelota interna y esta va hacia la parte de arriba
y no permite que salga el agua. Pero si hay aire, entonces esta bola que está aquí baja y por aquí sale el aire. Entonces son válvulas de acción sencilla y válvulas de doble acción, ¿no? Entonces, hemos visto cuál es el problema de esos sistemas, ¿no? Bueno. Dice, para evitar la comunicación de aire se utilizan válvulas automáticas ventosas ubicadas en todos los puntos altos que permiten la expulsión del aire acumulado y la circulación del gasto deseado, lo cual garantiza la sección útil para la circulación del gasto. Además de expulsar aire, la ventosa debe admitir aire en caso que la operación de una válvula de purga pueda crear presiones negativas en la tubería, los que les decía. Además debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, podrá adoptarse un dispositivo único para atender la entrada y la salida de aire siempre y cuando dicho dispositivo sea capaz de atender ambas funciones, como dijimos, válvulas de doble acción. Dice, la instalación de ventosas podrá evitarse siempre y cuando haya un tanque instalado en una cota de elevación más baja que las válvulas y que las probables bolsas de aire que se encuentren por lo menos 10 metros por debajo del nivel estático. Dice, dependiendo del costo y en caso de que no se dispongan válvulas purgadoras de aire para niveles bajo y medio de complejidad, pueden considerarse la instalación de otras opciones técnicas, como las que veíamos. Las ventosas tendrán los siguientes diámetros mínimos. Para tuberías con diámetros normal y superior a 100 milímetros, menor o igual a 4 pulgadas, el diámetro mínimo será de 2 pulgadas. O sea, menos de 4 o 2 pulgadas. Para tuberías con diámetro mayor a 4 pulgadas, el diámetro mínimo de la ventosa será de 3 pulgadas. Toda válvula de ventosa debe poder aislarse de la tubería principal por medio de una válvula de corte. Ya lo veíamos aquí, ¿no? La válvula de corte, porque tenemos que hacer operación y mantenimiento, ¿no? Cada ventosa debe estar protegida con una cámara de inspección accesible y con sus respectivos drenajes complementarios y completamente asegurada. Bueno, viene, a ver, estos son ya cosas especiales como dispositivos para entrada. Pueden utilizarse los siguientes ventosas simples de doble acción. Como dispositivos automáticos para la entrada o salida de aire pueden utilizar los siguientes: ventosas simples, ventosas dobles, válvulas de retención para la entrada de aire durante las operaciones de descarga de agua, tubos verticales o chimeneas, cuando su extremidad superior pueda situarse por encima de la línea piezométrica o la línea de gradiente hidráulico máxima para la entrada de aire. Deben adoptarse, dice, un paso lateral bypass que una a ambos lados de la ventosa intermedia. Este paso debe estar dotado de una válvula de corte propia cuando la válvula intermedia se localice en tramos descendientes de la tubería y su abertura no pueda realizarse sin causar perjuicio a la estructura. Son especificaciones ya que les pueden leer ustedes tranquilamente. Puntos estratégicos de la instalación, dice, en el punto más alto de una línea, finalizar un ascenso y comienza un descenso. Espaciadamente en una línea que solamente asciende, espaciadamente en una línea que solamente desciende, al principio y al final de las líneas externas dispuestas horizontalmente, en el punto de cambio de dirección de una línea ascendente o una línea descendente. Entonces tenemos esto. Aquí tenemos las válvulas, ¿no? En líneas ascendentes y también en parte de líneas descendentes. Al principio y al final. Bueno, entonces tendríamos que, vamos a ver las purgas, para finalizar esto. Entonces tenemos que válvulas de descarga o purga. ¿Cuáles serían las válvulas de las válvulas de descarga o purga? Son las mismas válvulas de compuerta o corte.
Dice, deben instalarse válvulas purgas en los puntos bajos de las redes con el fin de permitir el lavado y la descarga de las mismas. El diámetro de la tubería de descarga debe estar entre 1/3 y 1/4 de la tubería principal, con un mínimo de 100 milímetros, o sea, 4 pulgadas. Para tuberías mayores de 100 milímetros. Entonces, miren ustedes qué dice aquí. El diámetro de la tubería de desagüe debe estar entre 1/3 y 1/4 del diámetro de la tubería principal, con un mínimo de 100 milímetros. O sea, la tubería principal de 4 pulgadas. Para tuberías mayores y con un diámetro mínimo de 4 pulgadas para tuberías mayores de 100 milímetros. O sea, si yo tengo una tubería hasta de 4 pulgadas, entre 1/3 y 1/4. Pero si ya la tubería es de 6, 8, 10 pulgadas, pues el diámetro es de 4 pulgadas. Son válvulas instaladas lateralmente en todos los puntos bajos de la conducción para permitir la limpieza de la tubería, extrayendo el material que se haya podido acumular en estos puntos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una T, la tubería, el punto bajo. Aquí sacamos una T y una válvula purga. Aquí hacemos una cajilla, un anclaje. Hay que anclar esto porque estos puntos de salida tienen alta presión, entonces si no lo anclamos esto se destrampa. Dice eso, todas las válvulas deben colocarse en cajas sobre una base adecuada de concreto o mampostería, de tal forma que las operaciones de inspección y reposición se faciliten, del numeral 10.4. En estos casos debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. La descarga debe permitir la eliminación de todo el agua contenida en la tubería de adducción. Se recomienda que el diámetro de la tubería de descarga esté entre la misma historia, ¿no? O sea, de 1/3 a 1/4 del diámetro hasta de 4 pulgadas. Cuando sean mayores, pues toca colocar 4 pulgadas, ¿no? Para diámetros menores debe estarse el mismo diámetro de la tubería principal. Cada válvula debe estar protegida con una cámara de inspección, ¿no? Ya la vimos, accesible con su respectivo drenaje. Si la velocidad de salida de la válvula purga es muy alta, debe colocarse una estructura de disipación de energía. Entonces, si por ejemplo esta es muy alta, entonces en la caja, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Tenemos nuestra válvula, la T, y esta válvula purga, pero aquí tenemos que poner una estructura de disipación, ¿no? Para disminuir la energía. Entonces, miren ustedes, está la tubería principal y aquí la válvula. Aquí faltaría hacerle la cajilla correspondiente y el anclaje. Dice el dimensionamiento de la descarga debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes puntos. La obtención de una velocidad mínima que sea compatible con la remoción del material sedimentado en su interior durante por lo menos el primer minuto de descarga. Que el tiempo máximo para la descarga sea impuesto por las condiciones de operación. El caudal máximo permitido por el sistema de reflexión del agua de descarga. Las válvulas de purga serán una compuerta mariposa, bueno, lo que hemos visto anteriormente. Las cajas de válvulas, pues, si todas las válvulas que conforman un sistema de distribución de agua potable deben colocarse dentro de cajas, cuya construcción se debe realizar en el mismo momento en que el tramo correspondiente sea colocado y aceptada por la persona prestadora del servicio público. En caso de que en el municipio no existan normas sobre este tipo de elementos, deberá cumplirse los siguientes requisitos. Bueno, entonces vamos a dejar allí. Y en la próxima clase virtual, pues empezaremos a hablar sobre otros tipos de accesorios muy interesantes y muy importantes dentro del sistema de electricidad. Bueno, señores, entonces muchas gracias por su atención y, como siempre, energías positivas.